Buenos días o buenas tardes. No sé bien a qué hora vamos a hacer este conversatorio, pero creo que es interesante lo que nos hemos planteado acerca de este curso como proyecto doctoral de los estudios sobre el Caribe. Es decir, es un curso complejo. O sea, complejo desde qué punto de vista. Complejo de que vamos a tratar una temática que es una temática difícil desde el punto de vista de definir epistémicamente hasta dónde queremos llegar y qué es lo que queremos hacer. Somos un grupo de los investigadores que trabajamos las diferentes aristas de este tema. Por lo tanto, hoy comienzo yo, que soy la doctora Norma Galvez, y trabajo todo lo que concierne a los discursos estéticos del Caribe. Realmente una línea importante han sido los discursos estéticos. Sí, comencé por los discursos estéticos femeninos, pero para llegar a los discursos estéticos femeninos hay que hacer primero una adecuación de qué constituyen los discursos estéticos del Caribe y por lo tanto ir definiendo esas conceptualizaciones que nos podrían poner ya en el momento preciso para entrar. Yo he determinado, ir leyendo, irle comentando algunos de estos elementos que después podamos debatir y podamos llegar a hacernos nosotros, cada uno de nosotros, un consenso epistémico de hasta dónde vamos a entrar y cuáles son las definiciones que vamos a tener. Por lo tanto, el título que le he puesto a este encuentro es Aproximaciones a los discursos estéticos del Caribe. Y quiero comenzar con un exergo de un poema de Camus White que se llama Islas, que él dice: al mirar un mapa de las islas, ves la lección de la historia, si se astilla la esperanza. Es decir, esto ya nos introduce en la concepción del Caribe. Vamos entonces a comenzar. Desandar los caminos de las aspiraciones, empeños y sueños de quienes habitan en este enclave maravilloso, bautizado por el destacado intelectual dominicano Juan Bosch como Caribe, frontera imperial por su historia, posición geográfica y legado cultural, es tarea ardua. Y si nos aproximamos a sus bordes, entenderíamos qué hemos aportado y cuánto nos hemos invisibilizado en esta larga travesía de ser la memoria y fieles guardianes de lo que durante siglos ha acontecido en estos fabulosos sitios bañados por el mar Caribe, como resultado de identidades, como contradicciones de cultura, como peregrinajes que han conducido a la realización de sueños y esperanzas, que han nutrido los bosques, las plantas, la tierra, el quehacer de siglos de ilusiones y fantasía. Cada espacio geográfico guarda y acumula las bellezas y encantos de su desarrollo. Ello ha contribuido a las particularidades y emociones de cada región, bañadas unas por el mar, otras por las montañas, otras cubiertas de nieve, de arenas del desierto, de intensos climas, de calores sofocantes o de brisas maravillosas. Así se concentró el Caribe: unión, integración, rechazo, asimilación de todos los confines de este planeta llamado Tierra. Buscar una raíz en el Caribe es harto difícil. En este espacio se da la integración, la asimilación, ya la yuxtaposición o el rechazo de culturas llegadas de muchos confines. El desarrollo social, económico, político y cultural es tan diverso como la historia de su formación. La doctora Graciela Pogolotti, en un artículo que publicó en su libro Experiencias de la Crítica, nos plantea: ya José Martí había previsto el nacimiento del imperialismo, el papel que habría de corresponder a las Antillas. Lentamente se nos ha ido revelando la coherencia real de origen y destino que existe en ese universo que hoy preferimos llamar Caribe. Establecido de la mano de la obra esclava y del dominio colonial,
se ha nutrido de pobladores venidos de los 3 continentes. El rostro se va construyendo a partir del más intenso y brutal proceso de transculturación que se haya conocido nunca. Aquí han estado europeos de lenguas diferentes, africanos de distintas regiones y culturas, asiáticos de las más diversas zonas del inmenso continente. Yuxtapuestos y amalgados, esos mundos se funden en la marcha de la historia. Fin de la cita. Como bien ha señalado la doctora Pogolotti, el Caribe no es más que un mosaico donde se han concentrado las regiones europeas que vinieron como colonizadores, otros que fueron llegando a finales del siglo XX o en el siglo XX, incluso a principios del siglo XXI, como inmigrantes, para formar un nuevo mosaico en el Caribe. Estados Unidos, que ya entra al Caribe en el siglo XX, y las colonias, las colonias que algunas tenían una población autóctona, otras no, otras fueron pobladas por esclavos traídos o chinos culíes también traídos cuando ya la esclavitud había pasado a un segundo plano. Por lo tanto, ese mosaico de diferenciación es lo que va a hacer del Caribe esa vastedad cultural tan importante que se va a reflejar después en toda la obra artística. Valdría entonces preguntarse, ¿qué es el Caribe? ¿Cómo lo vamos a considerar para integrarlo a discursos que desde la observación y la subjetividad del enfoque estético nos proponemos? Las interrogantes de rigor serían: ¿de dónde vinimos? ¿Cómo nos hemos conformado? ¿A quién le debemos y quién nos debe en su desarrollo histórico, social y cultural? Valdría solo recordar cómo se ha conformado este mosaico de civilizaciones, cultura, o como llamaría el doctor Loyola, de interinfluencia, que nos abre la capacidad de admiración y contradicciones que unas veces nos incita a la aceptación y otras al más contundente rechazo. Al respecto, ese destacado intelectual caribeño, Norman Gribban, señala: el Caribe es una categoría sociohistórica que nombra a una zona cultural caracterizada por el legado esclavista y el sistema de plantación. Fíjense, aquí aparece un nuevo elemento, el sistema de plantación, que tanta importancia va a tener después en la connotación de la narrativa caribeña. Comprende las islas, continuó la cita de Norman Gribban, comprendo las islas y partes contiguas de tierra continental, y puede extenderse hasta incluir la diáspora caribeña allende el mar. Esto yo lo introduzco porque la diáspora caribeña allende del mar, nosotros vamos a ver cómo va a jugar un papel muy importante en la formación de esa intelectualidad artística que tiene lugar y que después se reconcilia, se alía y es el vocero fundamental del desarrollo estético o de las coordenadas del discurso estético del Caribe, que si bien no se materializa en un momento inicial en las islas del Caribe, después retorna al Caribe y lo toma como un elemento importante. Ya eso lo vamos a ver cuando estemos analizando cada uno de estos elementos. Y continúa Norman Gribban. La definición del Caribe podría fundamentarse en el idioma y la identidad, en la geografía, en la historia y la cultura, en la geopolítica. Y continúa, el término en sí mismo tiene una peculiar historia. La noción de Caribe ha sido y está siendo continuamente redefinida y reinterpretada en función del interés por ofrecer respuestas a la influencia externa y a los procesos internos. Una posición apropiada es sostener que no hay una definición precisa, entre comillas, o consumada. El contenido depende más bien del contexto. Esto es un elemento que nos aporta Norman Gribban en su libro El Caribe, Dependencia, Integración y Soberanía. Así, a este mosaico cultural se integraron los habitantes autóctonos de la región.
En algunos espacios quedan solo reminiscencias, recuerdos o vestigios, en otros fuertes presencias. Llegarían los conquistadores, que con diversidad de procedencia también dejan la huella, pero asistido por una necesidad superior de influencia. La historia en su devenir, la urgente necesidad de búsqueda de otros espacios, también aportaría nuevos hitos a tomar en consideración. Y los siglos XIX, XX y XXI, con una economía que lo va asignando y enlazando todo, pues influirá aún más en la conformación de una nueva subjetividad. A lo que debemos unir las condiciones de desarrollo de la época actual, de comunicación e información como signos de poder, que van transmitiendo los ideales de la sociedad occidental como los válidos y eficaces. Todo ello potenciado por las integraciones que se producen en la contemporaneidad o por la influencia y potencialidades de los medios y redes de comunicación e información globalizados. Pero todos se preguntarán, ¿dónde nos lleva este preámbulo? Responderíamos, pues, a poder pautar cómo hemos conformado una forma subjetiva de ver el mundo, de apreciarla y rechazarla. Al respecto, en el libro citado, la doctora Pogolotti nos dice, el descubrimiento y la reconquista de la propia identidad es una noción que se ha ido abriendo paso poco a poco entre los artistas de esta parte del mundo. No ha sido un movimiento simultáneo, pero marca una etapa en el desarrollo de nuestras culturas, donde siempre las metrópolis habían instaurado sus modelos. La confrontación y la información de las propias particularidades resultaron indispensables. El deslinde de las características del país natal condujo a la valoración de las similitudes. Es decir, ya aquí vamos viendo cómo se va produciendo un elemento nuevo. Es decir, ya el Caribe va a ir teniendo voz propia. Y eso nos ayudaría a comprender, saber dónde hemos asentado la aceptación, la diversidad cultural, cuál es nuestro capital para enfrentarnos, integrarnos y desarrollarnos en el siglo XXI. ¿Cuáles y dónde están nuestras raíces? ¿Cuáles fueron las propias y cuáles hemos desarrollado como tales, tomando préstamos, haciendo cohesiones necesarias? Son estas algunas de las interrogantes que nos gustaría plantear para adentrarnos en el mágico mundo del Caribe cultural y sus discursos estéticos. Pasamos a un segundo momento, que sería la importancia y las dificultades en el análisis de la dimensión estética. El primer escollo a vencer es definir la posición desde la cual nos situamos para valorar la dimensión estética. Múltiples son los criterios y propongo partir de reconocer los significados diversos de la estética, muchos ya superados en el siglo XX, que traen las interpretaciones kantianas y su desarrollo posterior. En nuestra región, numerosos son los teóricos que se han adentrado en el tema, como el caso de ese gran esteta de fuerte influencia en los análisis de la teoría estética, no solo de la teoría estética latinoamericana, sino de la teoría estética y mundial, que es el mexicano Adolfo Sánchez Vázquez, profesor de la Universidad de la UNAM y recientemente, hace algunos años, pues ya no nos acompaña con su existencia. También la destacada investigadora y teórica Katia Mandoki, quien desde otra óptica, desde la óptica de la búsqueda de la cotidianidad, pues también ha desarrollado los estudios estéticos para América Latina, pero transferibles perfectamente a lo que estamos analizando hoy. Nelly Richard, la chilena, que dio junto con un grupo más de estudiosos latinoamericanos los estudios culturales para abrir una nueva brecha, es decir, un nuevo camino donde no solo la estética tradicional entrara a jugar, sino también qué papel tenía el centro y qué papel tenía la periferia en las opciones de establecer modelos estéticos, discursos estéticos y poéticas estéticas a partir de epistemes propios del tercer mundo, de epistemes propios de lo que sería la periferia y cómo la periferia se convierte
hacia los años 80, hacia los años 90, en el detonador de elementos importantes para determinar incluso la aceptación de la artisticidad o de la esteticidad de algunos procesos en eso. También tenemos que tomar en cuenta los legados teóricos como los de Edward Said, que desde otra arista ha realizado estudios muy interesantes de la participación de africanos, árabes u otros, desde universidades del primer mundo, pero que han situado muy bien a estos países en el contexto internacional. Las pautas que dejaron bien trazadas también teóricos como Manuel Galich, que si bien no estudió totalmente, es decir, no se enfocó únicamente en el Caribe, sí enfocó a América Latina, y esa formidable obra que es Nuestros Primeros Padres, pues nos muestran un camino en los cuales nosotros vamos conformando un sistema epistémico muy importante para definir estos criterios. Es el caso del argentino-mexicano investigador, profesor de un alto reconocimiento internacional, Enrique Dussel, que aporta una nueva concepción de la modernidad, es decir, no ya yendo a la posmodernidad, sino viendo qué cosa es la modernidad y la modernidad tardía en América Latina, y todo el análisis de la contemporaneidad a partir de la concepción ética tan ligada a los procesos estéticos. O los teóricos de la colonialidad y la decolonialidad, que si bien han fundamentado más los estudios sobre América Latina, no dejan de también influir en los estudios que se tienen teóricos sobre el Caribe. Algunos inmersos en el debate desde el entorno caribeño y otros desde enclaves muy importantes, como ya habíamos dicho, el enclave latinoamericano. Hay que tener muy presente que el Caribe está entre un desarrollo importante, que es América Latina, y la interacción e influencias recíprocas que se producen. Es decir, está la influencia de las antiguas metrópolis y del mundo occidental en general, y está la carga histórica que lleva en sus hombros el Caribe como tal. No voy a dejar de señalar someramente el aporte que hicieron a esta concepción teórica Toussaint Louverture, Eugenio María de Hostos, José Martí, y en el siglo XX nos acompañan Fernando Ortiz, M.S. Ser, León Contradama, Eduard Glissant, entre otros. Y como elemento de gran significación, el aporte tan importante de Roberto Fernández Retamar con su estudio que sentó caminos para el desarrollo de estos procesos Calibán, que precisamente estamos ahora conmemorando con un seminario teórico y muy importante el 90 aniversario de su nacimiento, a unos pocos meses de su desaparición física. Aunque en este caso es un teórico que rebasa todas las dimensiones caribeñas, latinoamericanas, y presenta un estudio que ha marcado pautas para abrirnos paso en los estudios caribeños. Siempre se dice, hay un momento antes de Caliban y hay un momento después de Caliban en los estudios latinoamericanos y en los estudios caribeños. Yo creo que esto es un proceso que tenemos que volver y volver sobre él para ver la dimensión teórica de este primer artículo o primer ensayo, y después toda la fundamentación que hizo en todo Calibán, donde reunió varios de estos ensayos. Partimos de valorar en primer lugar los presupuestos de la comunicación estética. Definiríamos qué opera a partir del inconsciente. Es decir, la comunicación estética parte de operar a partir del inconsciente, de lo imprevisible, de lo colectivo y del elemento crítico. Y vamos a ver por qué lo colectivo, aunque las obras artísticas por lo regular son obras individuales porque tienen un nombre, pero son obras colectivas porque se asientan en el conocimiento y en la explicación, en la historia, en el desarrollo de la subjetividad colectiva, y es la expresión de la subjetividad colectiva. Ello nos permite dejar bien preciso que la estética tiene diversos significados, y cuando nos referimos al arte no es a partir de la concepción de la producción de la belleza. Eso era totalmente kantiano ya,
tomamos algunos de estos elementos, pero ya no lo vemos así, sino la expresión del espíritu de cada pueblo, de cada ser humano, la capacidad de admiración, de asombro, de colocarnos en ámbitos que por otras vías no conseguimos entender la relación con nosotros, con la naturaleza. Y es importante señalar que esa apertura estética inquieta, abre las mentes, busca nuevos derroteros para la comprensión, anula la aceptación que tenemos de la realidad que nos hace ver otro escenario, no en el que estamos acostumbrados a admitir como real y como nuestro. Y volvemos a la doctora Pogolotti cuando dice, la obra de arte vive mientras el lector, aquí pudiéramos ver cualquier otro receptor, pueda mantener con ella un permanente y renovado diálogo, porque el disfrute de la obra de creación no se halla en la mera contemplación pasiva, está en el debate permanente entre las propuestas que una vez hizo y la mirada del espectador, portadora de su propia cultura, de su memoria, de su propia experiencia vital. Es decir, aquí partimos de varios elementos que son importantes. Primero, es la expresión de una cultura, es la expresión de una memoria, es la expresión de una experiencia vital y es la transmisión de esos elementos a partir de dos, por lo menos, grandes subjetividades. La subjetividad del autor, la subjetividad del artista, la subjetividad de quien lo porta y la subjetividad de quien lo recibe. Y por lo tanto, siempre hay que ver esos elementos para poder analizar entonces cómo se desenvuelven los discursos estéticos. Una filósofa cubana especialista en estética, la doctora Mayra Sánchez Medina, ha trabajado una concepción interesante de la esteticidad del mundo, desde el valor de los mensajes, los retos de la comunicación humana y las potencialidades que en ello encuentran los medios de comunicación masiva en la conformación de gustos y necesidades subjetivas de la contemporaneidad. ¿Será este también un referente a tomar en cuenta? Por lo que de aporte ha significado para el análisis que hoy presentamos. Definidas estas posiciones de partida, es importante cuestionarse cómo hemos valorado los discursos. O sea, los discursos teniendo en cuenta que estamos hablando de discursos como expresiones, como manifestaciones artísticas, como hilos conductores, no como un documento, sino más allá de un documento. No hemos entrado en la relación discurso poéticas, pero bueno, de alguna forma lo vamos a dejar sentado. ¿Y qué entender entonces por discurso? Es decir, entendemos por discursos entonces aquella manifestación estética, bueno, puede ser estética, puede ser religiosa, que permea y que activa todo un contexto de signos, de significados y de interacciones que ponen contexto en un momento determinado, en una zona determinada, en un modo de hacer. Es decir, no es lo mismo el amor explicado por Shakespeare en Romeo y Julieta, en el contexto inglés de hace siglos, que el amor que nosotros podamos ahora plantearnos en el siglo XXI, o el que nos planteamos en el siglo XIX, o el que reseñó Marta Rojas en el siglo XX con sus novelas, u otros que vamos a también analizar en este contexto. Es decir, son momentos diferentes, no deja de ser una categoría, y esa categoría tiene entonces un contexto que va a entrar a darnos discursos diferentes, aunque tenga una misma temática. Lo que va a variar es el concepto del discurso. Por lo tanto, los presupuestos estéticos de esta región, como hemos segmentado los estudios, y lo que pretendemos es abrir con valentía, con posibilidades grandes de errar, por supuesto, un nuevo enfoque hacia la vida, enfrentar otra cara de la realidad, que no busca un canon preestablecido. No es la academia que encierra la búsqueda de museos y bibliotecas, sino ir a la integración de la sociedad que genera la subjetividad, que no siempre es aceptada como real. Es una vuelta descarnada a la vida, a la historia. Es interrogar el objeto que ha permanecido mudo, que significa dar sentido al cuerpo desnudo de nuestra subjetividad.
Esto es muy interesante. Yo recordaba aquí una conversación que tuve hace algunos años cuando en la Universidad de las Artes de Cuba se le entregó el doctorado honoris causa al cineasta Costa Gabras. Ahí estaba García Márquez y después seguimos en la conversación mientras se celebraba este elemento, un pequeño brindis que había, y García Márquez decía algo que a mí me parece extraordinario para explicar esto. Él decía, yo le decía, bueno, yo hacía una valoración, yo por supuesto soy no una devota, para decirlo, de la obra de García Márquez, pero le decía, ¿cómo logra ese mundo fantástico, maravilloso, traducirlo tan normal? Y él me decía, es que yo no he descubierto nada, yo lo he encontrado todo en la vida real. Yo le decía, qué maravilla, ojalá yo encontrara también eso y pudiera llegar a ser García Márquez, ¿no? Pero es verdad, es decir, leyendo, o sea, ha presentado la vida de una forma, cómo se plantea, cómo es descarnada, cuáles son esas categorías y bueno, pues es realmente a partir de qué prisma, del prisma de los códigos que establece nuestra subjetividad. Es decir, llega a ser universal, ¿por qué? Porque es tan extraordinariamente local que llega a ser de una subjetividad absoluta. Y entonces aquí es donde entran a jugar esos códigos que son los códigos con los cuales vamos a tener que interactuar. Por lo tanto, no nos detendremos en las vicisitudes de los relatos, sino en las historias que lo producen, pero a partir de historias reales y reales, subjetivadas. Es ir contra ese nihilismo de que no hay nada para que recordar, no hay nada que esperar. O sea, esto fue una ideología tratada de establecerse para el caso de la literatura y del mundo que se explica en el mundo caribeño. Incluso hay una novela muy interesante que se llama Fraternidad de las Espuelas, de la Sana Secou, que es de San Martín, donde él dice, donde dice, por ejemplo, el viento del mar alivió el cansancio de los ojos, contempló la ciudad en movimiento, notó que su pueblo estaba tan tranquilo como el rosado resplandor que daba brillo al monumento Gran Salina de la estación. Luego advirtió que las piedras preciosas en los ojos de las figuras que poblaban el colosal monumento alto como montaña que dominaba el puerto hemisférico y el mar Caribe desde Pointe Blanche, y los ojos estaban centrados en ella. Y a partir de ahí nos dice que desde el monumento a los precursores que fue colocado en alto, descendiendo de los esclavos, de los esclavizados, cimarrones y siervos, gente de las patrias originales y aquellos que buscaban la reconciliación para las almas. Pero después nos dice algo mucho más interesante, que es esto que le quería decir. Es decir, no quiero regresar a San Martín, no encuentro nada en San Martín, no hay nada que me ate a eso. Es decir, es como la negación, y sin embargo vuelve. ¿Por qué vuelve? Porque tenemos el orgullo, forjamos nuestro ser. Pero a muchos que no les gusta hablar de las heridas que sufrimos a los lugares que fuimos, algunos sienten vergüenza de todo eso y juran que nunca más van a regresar a San Martín, porque no hay nada allí, ni nada vendrá de allí. Suelen llamar la roca a San Martín, y para muchos no tiene un buen significado. Es decir, es la negación de un elemento que parece que es el que nos han querido dar a partir de estos presupuestos que se ha ido conformando con la historia. Por lo tanto, hay que esperar, es la dimensión de un tiempo que es un tiempo diferente, una valoración del tiempo que nos da y que tenemos que aprender de los buen días, cómo se articula y narra el pasado. El pasado es hoy, el pasado es eso que arrastramos, y los buen días lo tienen en un tiempo congelado y transido de historia para borrar la amnesia que a veces nos hemos sometido, como este caso que nos explica en la vuelta a San Martín.
y recordaré la historia articulada en una nueva concepción teórica subjetivada del enfoque discursivo de la estética caribeña. Y sí, lo admito y por eso lo digo, de el enfoque subjetivado, porque hay que partir de que en los análisis estéticos estamos partiendo de la subjetividad, es decir, no estamos hablando de crítica, estamos hablando de discursos que se proyectan a partir de las concepciones de los diferentes autores. Es analizar la pluralidad como lo real, ver la diversidad desde lo culturalmente humano, no como la comprensión de una mágica felicidad, sino como esa concepción que arrastramos, la memoria. Categoría humana de gran importancia que se nos presenta en las contradicciones, perplejidades o supermitos, que permiten adentrarnos en los procesos culturales y valorar cómo se presentan las distintas narrativas, que desde el presente devuelven los hechos y acontecimientos del pasado. Otro de los elementos interesantes es la naturaleza como algo inexistente para la voz estética y su relato, y en este contexto que desarrollamos tiene una nueva dimensión, pues ocupa un espacio importante en el estudio que presentaremos. Llegado a este aspecto, enfrentamos el arte como una actividad práctica, creadora, muy peculiar, que converge en un producto artístico, valorado al ser consumido en el proceso de recepción, donde a partir de la práctica artística se genera en el receptor. Puede ser un espectador, puede ser un oyente, puede ser un lector, etc. Cualquier otro. Donde por la utilización de los códigos se capta el mensaje estético. Es ahí el papel de la estética. Producir imaginarios sociales, matrices de representación, construir conocimiento, legitimar el poder, presentar identidades y donde el sujeto se trasciende en otro. Es decir, el sujeto no queda en sí mismo, sino se trasciende en otro. Si lo viéramos desde el punto de vista del conocimiento, diríamos, bueno, es que se está produciendo sencillamente un conocimiento de segundo orden. ¿Por qué? Porque el sujeto transmite al objeto y ese objeto al sujeto. Y por lo tanto hay un reanálisis, una redistribución de ese conocimiento que nos va a permitir desde la subjetividad llegar a un nuevo conocimiento, que a lo mejor no es el del sujeto y que no es exactamente el del objeto, sino el del sujeto receptor. Pero bueno, ese sería otro elemento que veríamos en otro momento. Por lo tanto, no hay consumo social que no genere estética. Todo el consumo social genera estética. De ahí que nosotros podamos decir por qué la cultura quiche en estos momentos, por qué determinados presupuestos son llevados, y eso lo definirá muy bien David cuando analice, son llevados a los medios masivos de comunicación, resemantizados y convertidos en productos. Es decir, yo creo que esto es importante porque muchos de esos discursos estéticos tratan de eliminarse toda su carne, dejarlo en hueso, resemantizarlo y devolverlo como si fuera un producto de los más media. Y no es un producto de los más media. Está resemantizado y ha sido desprovisto del concepto que nosotros teníamos como discurso estético. Pero a su vez este proceso genera subjetividad y como señalara Jean-Paul Sartre, toda obra de arte es un llamado redentor, libertador. Porque para indagar acerca del sentido profundo de una obra y para descubrir las bases de una poética original, no puede bastarnos el catálogo de las influencias recibidas, como tampoco habremos de encontrar todas las claves en una biografía pormenorizada, sino en advertir la importancia de la memoria, como diría la doctora Pogolotti, en el proceso de creación. Los discursos estéticos. Ya vamos entrando al grueso del tema. Concepción y valoración. Al plantear el análisis de los discursos estéticos caribeños, debemos partir de la concepción que tomaremos como referente en la definición o aceptación de líneas estéticas. Desentrañamos las esencias de lo que se expresa en el discurso y signa el derrotero de todo lo que se produce dentro o alrededor de la historia caribeña. Todo ello marca una gran complejidad
para poder plantear las problemáticas o presupuestos generales que nos permitan adentrarnos en este complejísimo mundo. Baste solo señalar colonización y cómo se expresa hasta la actualidad la relación colonia-metrópoli y cómo hay asignado este mosaico cultural de discriminación y sus manifestaciones, no solo blanco-negro, sino negro-mulato, sino negro-blanco-mulato, población autóctona, población traída como fuerza de trabajo, esclava, semiesclavizada o de otra naturaleza, concepto de libertad, de igualdad, la discriminación por género, de dónde viene la violencia contra la mujer y qué ocupa como un papel relevante en este desarrollo, la diversidad cultural, el papel de la diáspora tan importante para el Caribe y la relación con las metrópolis o con el mundo occidental u oriental, la memoria, el papel de las religiones, la integración de esta, el mestizaje o como lo definió el sabio cubano Fernando Ortiz, el ajiaco de las razas, el intercambio cultural y muchos otros elementos complejizan la aceptación de un solo discurso estético en el Caribe, más allá de las lenguas que se hablan o de las diversas etapas de desarrollo de los países. Por lo que nos proponemos dar una fundamentación desde nuestra concepción, discutida y debatida en el grupo de investigación, con señalamientos y valoraciones diversas, de los presupuestos epistemológicos para contextualizar las raíces y las proyecciones de las hipótesis que planteamos y sometemos hoy a consideración. En primer lugar, partimos de definir que el material esencial donde hemos encontrado la fundamentación es la expresión narrativa de la más diversa índole, donde lo que nos interesa es el tema, cómo se valora y cómo se expresan los elementos de base primigenia en la articulación de líneas, que después se van a manifestadas también en la música, en las artes visuales, en las expresiones poéticas, en la plástica, en el teatro, en la danza y en la oralidad como factor de primerísima importancia. Todo ello nos llevará a un imaginario que es el que trataremos de desarrollar. ¿Qué es ese imaginario y cómo ese imaginario es la expresión de la subjetividad? Como referente para esta contextualización teórica señalemos los principales teóricos, historiadores, filósofos, estetas, politólogos de la región que han contribuido a la demarcación de las líneas directrices. Entre ellos están José Martí, su Concepción de América, los estudios realizados al respecto, los estudios sobre las poblaciones del Caribe y la importancia de las plantaciones, las diferencias y similitudes en el desarrollo histórico de las naciones, los procesos de integración de las más diversas índoles y tendencias políticas, económicas, filosóficas y sociales, y sobre todo en la actualidad volver a valorar la concepción de Edouard Glissant y las actuales teorías también de la colonialidad y decolonialidad. También la influencia de las concepciones francesas asumidas por los teóricos martiniqueños, que desde la teoría de Foucault y de Guattari fueron tomadas como fundamentos para algunos teóricos. Es decir, hay un elemento interesante también que es qué papel tiene en este proceso la teoría de la negritud. Es decir, qué fue la teoría de la negritud y cómo influyó esta teoría de la negritud en estos procesos. O sea, qué hablar, qué es el mundo negro y qué hablar de la teoría de la negritud. Yo voy para ello, me parece que es mucho más importante utilizar dos concepciones que dio Nicolás Guillén en una entrevista que le hicieron hace ya algunos años, sobre los 70, y él dice, o sea, en la pregunta que le hace el entrevistador, que es el periodista y historiador cubano Ciro Bianchi, dice, ¿qué aportes válidos hicieron sus poemas al movimiento negrista? Después vamos a hablar cuáles son los poemas. ¿Qué cosas de ese movimiento no resultaron válidas? Y dice Guillén, yo creo que ellos hicieron volver los ojos de la crítica oficial hacia un fenómeno no considerado hasta entonces, importante, o mejor dicho, existente, el papel del negro en la cultura nacional, de que eran prueba aquellos poemas cuyo ritmo indicaba la posibilidad de amulatar el romance español, esto es, cubanizarlo, volviéndolo a su ser prístino. Mire, hay un hecho cierto,
y es que al llegar a Cuba la moda de lo negro, no directamente de África, sino pasado por Montparnasse y por el barrio latino y aún por la Sorbona, se convirtió en un modo determinado por la formación histórica de nuestro pueblo, hija de culturas africanas venidas del país durante más de 3 siglos y de la hispana, porque todos conocemos los ejemplos de Góngora y de Lope, pero en un medio como el cubano, de raíces afrohispanas, no se trataba de una aventura, de un conato, no en aquellos ingenios, sino de fijar la aportación seria de una cultura a otra, en un intercambio incesante y vital. De la guitarra del pueblo, el son pasó a los salones de la aristocracia e influyó no solo en la naturaleza de nuestra música, sino en la literatura. Perdónenme, pero esta comisión no es difícil de ver a lo largo de mi obra desde los motivos del son. Y de eso hace ya 40 años. Esto lo dijo en los años 70. Y después le preguntan, ¿se considera usted un poeta de la negritud? A mí me parece esto formidable para la crítica de la negritud, que viene desde diferentes, o sea, no es la misma la de Leopoldo Senghor que la que hace Fanfarrón, es decir, tiene diferentes matices. Pero miren qué matiz más interesante, dice Guillén. No, con la negritud sucede como con el realismo socialista, de que todo el mundo da una explicación distinta y tal vez todos tienen razón. A veces me recuerda la definición que de la metafísica daba Voltaire, la búsqueda en un cuarto oscuro de un gato negro que no está en el cuarto. Ahora bien, yo creo que la negritud tiene su explicación en la lucha de los negros oprimidos, alienados y negados contra el imperialismo representados por norteamericanos, franceses, ingleses, holandeses. Es decir, por hombres blancos que los oprimen, alienan y niegan, por ejemplo en África. Lo mismo pasa en las Antillas Menores, especialmente Guadalupe y Martinica, islas que para los franceses son les Antilles. Y cuando dicen Antilles, no piensan jamás en una Antilla tan grande como Cuba, la mayor de todas. En Cuba misma, antes de la Revolución, se explicaba la negritud o el negrismo porque reivindicaba los valores artísticos, políticos, culturales, en fin, del negro ante la discriminación o la esclavitud. Es decir, su profunda figuración de la cultura nacional en una de sus manifestaciones de lucha de clase. O sea, y dice, hay momentos históricos en que la negritud está ligada a los movimientos de liberación nacional, pero es imposible contenerla y mantenerla como una actitud a ultranza, porque entonces se convertiría en otro racismo. Es decir, yo creo que esto es un elemento bien interesante que nos permite también cómo nos nutrimos de toda esta fuente, pero no solo tomamos una fuente como la única que nos va a servir de base epistemológica. Por eso yo siempre digo, en esta concepción que yo he formulado, o sea, que estoy formulando y que voy estudiando y que voy enriqueciendo desde el punto de vista epistemológico, bueno, pues me han permitido la argumentación teórica, no solo teóricos del Caribe, sino también teóricos de América Latina y teóricos, en fin, del mundo intelectual universal. Y creo que tengo una gran influencia de José Martí, de Bolívar, de Eugenio María de Hostos, de Ramiro Guerra, de Fernando Ortiz, de Moreno Fraginal, de la doctora Isabel Monal, de Juan Bosch, de Eric William, de Enrique Dussel, de René de Pestre, de Roberto Fernández Redamar, de Norman Grives, de Joel James, de Alberto Prieto y Oscar Zanetti, dos grandes estudiosos del Caribe en nuestra América, José Luciano Franco, Manuel Galich, Sergio Guerra Vilaboy, que es un joven, bueno, ya no tan joven, pero un joven profesor de la Universidad de La Habana, investigador de América Latina y que ha trabajado muy bien todos estos elementos, de Mesecer, de Camau Bat White, de Alejo Carpentier, de García Márquez, de Fanfanon, de George Lamy, de Walter Miñolo, de Aníbal Quijano, de Jean-Pierre Charles, de Jean-Pierre Mars, Price Mars, de Buenaventura Santos,
de Adolfo Sánchez Vázquez, de un joven filósofo que ha trabajado el Caribe durante más de creo que de 30 años y que tiene un excelente libro que se llama La indisciplina de Calibán, que desde la filosofía trata de argumentar todos estos procesos del Caribe, que se llama Félix Valdés García y es investigador del Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de Cuba. También creo que está en la filosofía occidental, hay que reconocer la influencia que hemos tenido de Carlos Marx, de Jean-Paul Sartre, de Gilles Deleuze, de Walter Benjamin y por supuesto siempre la ascensión de los clásicos Immanuel Kant y Hegel, después Gramsci, y de un filósofo esteta que ha influido mucho en este proceso de desarrollo que es Moisés Kagan. Es decir, entre otros contemporáneos también de América Latina, como ya había dicho, Katia Mondoki, Mayra Sánchez, Nelly Richard y todos los que puedan ser referentes desde el punto de vista de esta teoría. Por lo tanto, yo no estoy presentando un modelo que sirva de paradigma, sino de instrumentos que tomados desde diferentes fuentes y estudios nos permitan entrar en el análisis de este contexto tan peculiar que es el Caribe y su dimensión estética, que no es un epígono de tendencias o escuela alguna, ni de referentes precedentes como único patrón, sino la expresión de la necesidad de manifestación o de evolución artística con la realidad y la coherencia de una cultura que une universos estéticos diferentes, pero que responden a la transformación del mundo que se va forjando, con clave que expresan imágenes valoradas desde nuevas perspectivas, con nuevos códigos y un nuevo sistema referencial. Lo que es altamente importante, pues plantea un enfoque desde la generalidad a la particularidad y singularidad del desarrollo. Desde estas tendencias y estudios generalizados, de conexión en prácticas particulares se pueden valorar las definiciones propias. Pasamos entonces ya a la concepción y valoración de los referentes estéticos caribeños. ¿Cuáles son los que? Es importante señalar que para realizar este análisis partimos de caracterizar cuáles son las particularidades de la región, qué elementos aportan y cómo las diferenciamos de otros contextos. En este batallar del ser humano por transformar el mundo, por dejar huella en todo el trayecto histórico y social realizado, que en el caso del arte se plasman imágenes constitutivas del recuerdo y que renacen en las raíces más profundas del imaginario simbólico de los habitantes de la región. Ello nos permitirá generalizar presupuestos teóricos y conceptuales que valorarán la realidad y el recuerdo plasmado en la obra de los artistas que han sintetizado en claves estéticas que se apuntarán como generalización las que desde diversos ángulos veremos en las diferentes expresiones que intencionalmente hemos tomado como referencia. No serán elementos aislados, sino integración de concepciones que van cristalizando en la medida en que se manifiestan los signos que demuestran una noción con resonancias muy profundas del ser caribeño, de su entorno, historia y subjetividad. Todo ello lleva a plantear categorías que por su grado de generalización son extraídas de los discursos artísticos y de las manifestaciones culturales de la sociedad, bien en las concepciones del mundo, en los diálogos que se establecen con la historia, en la expresión de códigos culturales, en las dinámicas sociales, políticas, económicas, geográficas y culturales, así como en la aprehensión y decodificación de la realidad. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo estas categorías se plasman en la obra de escritores, músicos, artistas visuales, danzarines, escénicos en general y otros? O sea, como puede ser también la artesanía popular, como puede ser la cultura popular, como puede ser la religión, etc. La respuesta quizás la encontramos en las temáticas que definimos como las fundamentales que se registran en las obras que hasta el presente hemos estudiado, descontando que estamos en un proceso de investigación que se irá enriqueciendo en la medida que avancemos en estos procesos. Las categorías generales asumidas que tratamos de exponer no serán comprendidas si no las materializamos en las expresiones de temática que se desarrollan como elementos imprescindibles que atraviesan los entramados discursivos estéticos del Caribe. El Caribe, región además rica en Premio Nobel de Literatura, 5, que lo han dignificado en 3
de las lenguas más habladas en la región, el español, el francés y el inglés, y en la obtención de premios Cervantes como reconocimiento a la estatura de la obra artística de los representantes de esta región. Hay que señalar que esta es una región que se piensa a sí misma, se contextualiza y se recontextualiza, abre las puertas a la influencia y devuelve de una manera diferente de ver el mundo. Quisiera partir de algunos ejemplos muy característicos dentro de la cultura artística caribeña. Y bueno, en algunos ejemplos son cubanos, los tenía más a mano y los pude utilizar, que han trascendido al espacio caribe y llevado a la expresión universal. Hay que valorar que son artistas que se encuentran a sí mismos en los espacios donde están las raíces que los hicieron surgir, independientemente del recorrido que hayan hecho por el mundo y el acercamiento a proyecciones nuevas o de moda, como sería en el caso del surrealismo, o en un ejemplo de los que analizaremos, o el lenguaje utilizado, aunque parte de dos universos diferentes. Se sintetiza en responder el recuerdo, el vivir lo insólito como lo real, que es real y real, pero que se acepta como existencia simbólica. Como señalaría la doctora Pogolotti en el trabajo que hemos hecho referencia, lo insólito no se fabrica. Está ahí y lo aceptamos, pero no como realidad exótica, sino como imagen-acción que existe y se desarrolla por la herencia que hemos recibido. También está la nostalgia que produce las contradicciones de la literatura, el arte caribeño desde los ámbitos europeos occidentales y desde la academia y desde los presupuestos inmanentes del arte. Así, y cito ahora a la doctora Pogolotti, verán qué cosa más preciosa. En 1943, una silla se instala en el centro de un paisaje cultural, nada más precario, más endeble en su apariencia que ese mueble tan presente en la vida común de los hombres. Está inmerso en un fondo vegetal entretejido de manera abigarrada, más que exuberante, como si la solución pictórica estuviese presidida ahora por un excesivo horror al vacío. No es casual el cambio. No estamos ante el universo infranqueable de la selva ni la jungla. Hemos llegado al fondo de una memoria que pertenece a todos. Es el límite de Zaguala Grande que Wilfredo Lang conoció en su infancia. Es decir, está haciendo el análisis de una obra que es una obra de patrimonio mundial, la silla de Wilfredo Lang. Pero ¿cómo llega Wilfredo Lang a la silla? Estaba en Francia, estaba buscando cómo expresarse. Y la silla no es más que la síntesis de eso que él había vivido de niño, donde tiene lo negro, donde tiene lo mulato, donde tiene lo chino, donde tiene lo español, o sea, donde tiene lo afro y donde además palpa en Europa, palpa en África, en Montparnasse, palpa el África también que comienza a surgir. Y no lo ve con sentido de nostalgia, sino lo busca, está ahí, esa es su silla, pero esa silla, ¿qué contexto tiene? Y creo que es un elemento importante. O analicemos esta concesión valorativa de Eliseo Diego de la obra de Nicolás Guillén, que dice: Eliseo Diego fue un gran poeta, narrador, ensayista, intelectual cubano de una valía extraordinaria. Dice: la gracia, el toque mágico y delicado a que no saben resistirse las palabras, han sido los dones magistrales de Nicolás Guillén. Con solo él pedírselo, los solemnes vocablos castellanos acomodaron sus ritmos a traviesos compases criollos, aviniéndose además a servirle, no de mandobles, como si prefieren, sino de toques agilísimos según el gusto más fino de las islas. Es importante, ¿por qué? Porque cómo pasa, aquí hay algo que es interesante, cómo se devuelve en un nuevo contexto. Guillén lo había planteado y Guillén lo dice, o sea, en ese nuevo contexto que incluso el gran músico cubano Alejandro García Caturla dice: he tenido el gusto de recibir, estamos hablando del año 30, 1930, casi un siglo. Dice: hemos tenido el gusto de recibir hace pocos días su expresiva carta
del 25 y un folleto con sus magníficos motivos del son. A usted le sucedió conmigo como a mí con usted, con la añadidura, por mi parte, de que usted no me necesita y yo lo necesito a usted, ya que en nuestra patria abundan tan poco los poetas incorporados al movimiento nuevo y especialmente dedicados al afrocubanismo, que tanto en música como en arte nuestro en general lo considero y lo seguiré considerando como la parte más poderosa y rica de las fuentes de producción. Es decir, aquí vemos, o sea, Motivos del Sol revolucionó y llegó a tener opiniones de los más encumbrados intelectuales mundiales. ¿Por qué? Porque devolvió el sentido antillano, el sentido caribeño, el sentido cubano, hibridado con lo que recibíamos, de herencias africanas, con el sonar de la música. El sonar de la música que está en el caminar, que está en el hacer, que está en el ver, que está incluso en algo elemento importante, en burlarnos de nosotros mismos. Es decir, por lo tanto, es importante en este sentido valorar otra vertiente significativa de la temática, que es lo real maravilloso, que es otra expresión de estas que yo les decía. Sí, cuando dije que iba a poner algunos ejemplos, solo algunos. O la otredad, que desde el lenguaje castellano da la sensibilidad, la magia, lo insólito como real y objetivo, donde lo objetivo y lo subjetivo se integran. Solo pensemos en dos grandes escritores de lo más representativo del Caribe, porque América Latina también tiene otros muy importantes, que se han universalizado por ser tan profundamente caribeños: Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez. Baste solo recordar obras como El siglo de las luces, El reino de este mundo, 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera. Es una narrativa simbólica, una realidad exótica o la estrecha relación objetividad-subjetividad, donde la muerte y la vida andan de la mano y acompañan una concepción del tiempo que es el tiempo de la narrativa vivencial del Caribe. Por eso es que el tiempo-espacio andan de la mano en la imaginación y la realidad caribeña. Ese tiempo que solo da vuelta en derredor, como decía García Márquez en 100 años de soledad. Nos acostumbramos a definir el tiempo sin dimensión, donde la historia se entrelaza el ayer con el hoy. Y dice: he visto la noche en pleno día y el día amanecer en la mitad de la noche. Eso es una expresión que tiene Giselle Peñum en la novela que hace sobre el exilio según Julia, y que dice Julia, su abuela, donde ella recoge esas memorias, es decir, cómo está el tiempo. Otra de esas representaciones lo expresado por Kamau Barcoait en el poema Tiempo, donde expresa: el tiempo es madera gris, veteada, por su dolor grave labran las lágrimas de un surco, los ojos del cielo, donde se cierran las nubes, oscuro, oscuro, oscuro. O cuando expresa lo mismo en Fetiche, que dice: del silencio abriga el tiempo. Otra de estas grandes temáticas es la significación del papel del cuerpo como elemento fundamental para significar la relación del sujeto con su entorno, con su envoltura, y a juzgar por ello como paradigma de nuevos conceptos. Basta una mirada a la obra del artista, de la pintora y artista plástica Zaida del Río, quien juega con los cuerpos de mujer y su interrelación con la naturaleza, su transformación y la libertad de expresarse. O en la obra de ese gran pintor que es Mendive, donde el cuerpo es el depósito de la historia y las tradiciones. O la obra de Eduardo Roca Choco, para transgredir las representaciones, el mundo afrocubano. Pero en la danza encontramos el juego que hace Rosario Cárdenas a partir de los estudios de la obra de Lidia Cabrera, o de Dulce María Loinás, o de José Lezama Lima, que trabaja un tema que también ha sido un poco como llevado a menos, que es el caso de la insularidad como un elemento de expresión.
o las expresiones de cada movimiento en los bailes tradicionales, sobre todo los de influencia africana o avalados por la religión o la tradición. Interesante es cómo se muestra en el documental de Rigoberto López junto al Golfo, lo que representa para toda la música del Caribe, que mueve el cuerpo como su vehículo. Otra de las importantes temáticas es la integración de los sueños, donde no se deslinda si un sueño es sueño o realidad vivida o no vivida. Y en la literatura, incluso un recurso ahora utilizado por los medios masivos de comunicación como dispositivo en las telenovelas, es ver en los sueños el pasado, las acciones del presente o el futuro, la integración del tiempo en un episteme nuevo, lleno de carga estética. El sensualismo es otra de estas temáticas que está presente en los dioses, la naturaleza y los humanos, característica del andar, del comer. Recuerden aquella poesía de Guillén sobre la mujer de Antonio, que después se musicalizó y que tiene una gran influencia. Las características del andar, del comer, del vestir, de realizar las tareas domésticas. Impresionante cómo es utilizado en el desempeño de la vida humana, en la expresión de las pasiones, de los sentimientos, de la relación entre las personas. Vemos a Guillén, pero también tenemos un sap de la Avellaneda, como la Avellaneda se lo ve, como ve al negro, como ve al esclavo. Y también está en esta obra Fe de Vida, donde el cuerpo juega un papel importante, Fe en disfraz, siempre digo Fe de Vida, de la puertorriqueña Mayra Santos Febre, que desde la memoria y desde retomar este elemento nos los da como elemento. Y es importante desarrollar también otras temáticas como la relación vida-muerte, que se ejemplifica muy bien en este texto que yo les decía, el exilio. A mí esta novela me pareció realmente fabulosa, El exilio según Julia, de Giselle Penou, porque da una vida y da un conocimiento extraordinario. Una temática de gran interés la constituye el sincretismo, explicar cómo se manifiesta en integración y negación, y con el uso de otra temática importante, la negación. Y dentro de ello, el racismo, que trae a la memoria la contradicción negro-blanco, hombre-mujer, rico-pobre. Todo ello lleva a dos categorías de suma importancia para el desarrollo de los discursos estéticos: la autenticidad imaginaria y los patrones referidos, que se complementan con los personajes humanizados que traspasan el imaginario. Recuerden el personaje de Macandal. ¿Qué cosa es Macandal? Ahora podríamos implorar a Macandal para que se llevara esta pandemia, porque Macandal es ese bicho, es ese árbol, es ese pájaro, es ese demonio que entra y sale, a veces para protegernos y otras veces no. Y que aparece en la novelística de Carpentier con un desarrollo, pero además que es parte de la cosmovisión de los haitianos y vive allí y tiene vida propia. Y yo creo que esto es algo bien importante. Es decir, por lo tanto, son personajes que se complementan, personajes humanizados que traspasan el imaginario, integran las narrativas con imágenes y mitos, desde el objetivo, lo maravilloso o lo conocido o desconocido, que dan autenticidad imaginaria. Hay una temática de alta significación y que no solo es objeto de plasmación, sino que atraviesa la obra de los grandes representantes de la cultura artística en la literatura, el teatro, la danza y la plástica. Y yo les decía, la insularidad es una parte del Caribe que está asignado por la insularidad, por los debates de la insularidad tan representativos en estos presupuestos. Desde las temáticas se integran las categorías particulares y generales. El mundo simbólico del Caribe, mundo que no se agota en lo que hemos expresado. Nos quedarían aún por exponer otras temáticas, pero haríamos excesivamente largo esta exposición. Este constituye solo un acercamiento a los discursos estéticos y sus concepciones desde la óptica de las narrativas caribeñas, entendiendo narrativa como discursos que plantean la historia desde la subjetividad del otro ser caribeño. Pero ¿cómo enfrentar el estudio?
cómo asimilar los referentes con los que convivimos y hacemos nuestro, desde la subjetividad de los sujetos que son portadores de signos y símbolos que aprobamos, asimilamos, que no vemos o que sentimos como ajenos. Hemos dejado las concesiones en el discurso estético caribeño en lo artístico. En las mujeres esto es un fenómeno interesantísimo, pero sería objeto de otra conferencia. Solo es importante señalar que toman un desarrollo especial. A veces desde las explicaciones, a veces desde las metrópolis, a veces desde los países originarios, a veces desde las universidades de países occidentales, incluso no solo de países que fueron metrópolis, sino también desde las universidades norteamericanas, o sea, de las universidades de Estados Unidos, y sin embargo se ven precedidos por la búsqueda de las raíces, en otros casos por ese mundo insular que a veces duele. Duele desde todo, duele desde la naturaleza, duele desde las agresiones de la naturaleza, pero es un lenguaje definido, una cuestión que no es corpórea, pero es corpórea y que ha habitado, sin duda, en el mundo artístico caribeño. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo. 1 hora. ¡Ah! Sí, sí, sí. 5 minutos. Dile a David. David me dijo eso, yo dije, está completo el caso, ¿no? Yo dije que era 20 minutos. ¿Y eso que corté? Una hora y 5 minutos. Acabé. Ya, Normita. Acabé. Yo no Normita, pensé que era una nosotros hora. mandamos un saludo. Sí, yo... Ya colgaste, pero no